Después de que octubre fuera el mes más violento en 20 años, el secretario de Gobernación dijo que nuestro modelo de seguridad es el del siglo pasado. Legisladores urgen a votar ley de seguridad interior, otros el mando mixto. Madres de víctimas de feminicidios y el Observatorio Nacional Ciudadano insisten al gobierno de la Ciudad de México que declare alerta de género. En Monterrey, un derrumbe por una construcción mal hecha. Al menos 4 casas quedaron destruidas, una persona muerta. Entre los escombros aún se busca a una mujer desaparecida. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Carlos Puch, esto es Milenio Televisión, a las 10 de la noche en este miércoles 22 de noviembre del año 2017. Hoy, con mucho gusto, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Después de que ahora sabemos que este pasado octubre fue el mes con más homicidios en 20 años en el país, el día de hoy el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la estrategia de seguridad es obsoleta y requiere cambios de fondo. Esto lo dijo, enfatizo, quien desde el principio de sexenio se ha encargado de la seguridad y lo ha dicho un año antes de terminar su encargo. Durante su comparecencia ante el Senado por la glosa del 5º informe de gobierno, Osorio Chong dijo que es necesario hacer cambios en el modelo que dice es del siglo pasado a uno que brinde, entre otras cosas, mejores bases para construir policías locales sólidas, confiables y con mayor capacidad de respuesta. Pero hay que decirlo con toda claridad, que hay camino por delante, que el reto que enfrentamos nos exige ir más allá de lo inmediato y que se necesitan cambios de fondo en el diseño de modelo de seguridad, particularmente para disminuir la asimetría que existe entre las instituciones federales y locales, porque lograr una tranquilidad de largo aliento exige que dejemos de ser un país donde alrededor de 600 municipios no cuentan con una corporación policial. Ante esta situación, es fundamental reformar un modelo que proviene del siglo pasado y que ya no responde a la realidad actual, para usar un esquema que propicia la dispersión de fuerzas y la debilidad crónica, a otro que brinde mejores bases para construir policías locales sólidas, confiables y con mayor capacidad de respuesta. Ahora todos se han dado cuenta que hay algo que hacer, porque después de que el lunes, una vez más, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, llamara al Congreso de la Unión a legislar la Ley de Seguridad Interior, hoy el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, anunció que esta, ahora sí, dice, será votada la próxima semana por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. En caso de alcanzar mayoría, por supuesto, la Cámara lo turnaría al Pleno para su discusión antes de concluir el actual periodo de sesiones. Camacho dijo que la aprobación de la ley no será una panacea. Ninguna ley es una panacea. Si una panacea tiene efectos milagrosos. Ninguna ley los tiene. La ley, todas las leyes son instrumentales. Consideramos que es inaplazable contar con una ley de seguridad interior que, como lo he dicho, le dé certeza a las autoridades castrenses, a las fuerzas del orden y al ejército y a los ciudadanos, para que tengamos la certeza de cuáles son las fronteras a las que se tienen que ajustar las Fuerzas Armadas en auxilio de la población. Y después de las cifras que le dimos a conocer ayer, el que también se acordó que tiene otra ley pendiente ahí es el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, la de mando mixto, porque dijo, lo que tenemos que hacer es ya aprobar lo del mando mixto. Insisto, no es un esfuerzo que corresponda a un solo nivel de gobierno, tiene que darse en los tres. Y una cosa queda más que evidenciada, y es urgente que las fracciones parlamentarias lo entiendan. No hay una estrategia de seguridad de gobierno federal que no termine por aterrizar en municipios. Los crímenes suceden en un territorio, el municipio. Y si no tenemos una estrategia de mando único, esta tendencia no se va a revertir
por lo menos tardará mucho más en revertirse. Otro que habló hoy fue el presidente del Senado, Ernesto Cordero, que dijo que la única forma de atacar la violencia es con policías municipales y estatales confiables y competentes. Una solución única, yo creo que lo importante es que donde haya posibilidad de un mando único, pero donde no, puede haber policías metropolitanas, por ejemplo. Hay salidas fáciles, aquí la única salida es tener policías estatales y municipales confiables, competentes, profesionalizadas, grandes. Yo creo que En Veracruz, este miércoles fue el funeral del alcalde electo de Hidalgotitlán, Santana Cruz Baena, asesinado el lunes por la tarde. Ayer en redes sociales se difundió un video en el que se ve al convoy con hombres armados llegar a la casa del alcalde electo, donde lo mataron de 8 balazos. Según autoridades municipales, fueron más de 100 hombres quienes fueron a por el alcalde electo. En el video se pueden contar 13 vehículos con hombres armados. Hasta el momento no hay ningún detenido por este asesinato. En septiembre, el Observatorio Nacional de Feminicidio solicitó a la Ciudad de México la declaratoria de alerta de género, como en otros estados. En la capital, el problema no es menor. 101 homicidios de mujeres en 8 meses. El día de hoy, familiares de las víctimas volvieron a exigir esta declaratoria. Ahí estuvo Janet López Ponce, mi compañera, y se lo cuenta. Que su conclusión es que Lesbi tomó el cable, se lo colocó alrededor del cuello, se dejó deslizar y con eso Lesbi habría perdido la vida por asfixia, por ahorcamiento, pero además se habría hecho las lesiones en rostro, pero además se había fracturado un hueso y un cartílago. Quieren, porque esa pretensión sigue ahí, hacer a Lesbi responsable de su propia muerte. En Ciudad de México, madres de las jóvenes que han sido asesinadas por ser mujeres siguen luchando porque sus casos sean tipificados como feminicidios, pero el camino no ha sido sencillo. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio, desde el principio fuerte y claro, Lesbi no se suicidó, a Lesbi la asesinaron. Al no tener una respuesta de las autoridades, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio reiteró la exigencia de que en Ciudad de México se requiere decretar alerta de género ante un incremento en la violencia hacia las mujeres. Y esta perspectiva de género sigue siendo incomprendida por las autoridades porque solamente o la reducen a mínimos de que vivió, su pareja le pegaba, sin hacer investigaciones serias con peritajes. Se ha capacitado, se ha invertido millones de pesos y no hemos logrado revertir. Estamos perdiendo la batalla. Lo que hemos visto, en cambio, en vez de proteger a las víctimas, lo que se hace es proteger a los agresores, justificar a los agresores. Las madres de las jóvenes asesinadas aseguran que las autoridades no ceden a tipificar el caso de sus hijas como feminicidio, pese a las pruebas que existen y que terminan siendo ignoradas o perdidas. Hubo muchas irregularidades. El levantamiento del cuerpo de mi hija, desde el levantamiento del cuerpo de mi hija, todo el peritaje se hizo muy mal. Se perdieron evidencias muy importantes que fueron unos condones, los cuales el perito jamás lo mencionó en el expediente. En Ciudad de México, del 1 de noviembre de 2016 a junio de 2017, se registraron 101 casos de posibles feminicidios. Solo en 2 se vinculó a proceso a los probables responsables y solo siguen abiertas 12 carpetas de investigación. Hace 2 años, Jung murió asfixiada por su novio, el mismo que después asesinó a su nueva novia, pero ambos casos siguen impunes. Y la directora del MP en ese momento me dijo que si yo era experta que si yo era perito, que si yo o a quién había consultado para decir que mi hija no se había suicidado y que yo quién era, más que una simple ama de casa de enero, que la tía de una chica de Campira puso en el Face
que esta persona, Jorge Humberto, mal llamado Matanovias, había matado a otra chica. Por lo que hoy buscan que cada caso se analice de manera focalizada sin que las autoridades comiencen por descartar el feminicidio y los casos sean investigados y juzgados como homicidios simples. La alerta de género lo que está buscando es el acceso real a la justicia, no al simulado. Carolina es una de las muy pocas que logró sobrevivir a la violencia luego de que la secuestrara su exesposo y durante 3 años emprendió una batalla que terminó en una sanción irrisoria. Fui víctima de violencia sexual, fui golpeada con tubos, con cuchillos, con martillos, estuve siendo torturada durante 3 días. Con imágenes de Daniel Ramírez para Milenio Noticias, Janet López Ponce. Pues resulta que para los jueces, pues no soy susceptible de reparar ningún daño. 3 años donde ha sido mutilada mi vida. Y hablando de lo mismo, hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, 3 hermanas de 10, 11 y 12 años fueron violadas. La mayor de ellas, asesinada. La vocera de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de Género, Silvia Nájera, informó que el hecho ocurrió cuando un hombre irrumpió en la casa de estas niñas mientras sus padres trabajaban. Las amagó con un cuchillo, abusó de ellas y, como le decía, mató a una. Vamos a cambiar de tema, vamos a temas políticos. El día de hoy el presidente del PRI, Enrique Ochoa, anunció que va a interponer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por haber realizado, según él, actos anticipados de campaña, como lo del lunes en el Auditorio Nacional, donde presentó su proyecto de Nación 2018-2024. Vamos a presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral por actos anticipados de precampaña para que se le contabilice económicamente, financieramente a Morena y a López Obrador el acto que tuvieron en días pasados, que estuvo abierto al público en general, violando claramente la legislación electoral. A ver si el INE le pierde el miedo a López Obrador. López Obrador le contestó a Ochoa, dijo: Ochoa Reza, me quieres cepillar, esa palabra utilizó, y descalificar, dice, por presunto acto de campaña anticipado, como vamos a tener tantos y hemos tenido tantos, por cierto. Hablando de política y del Frente Ciudadano por México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por segundo día consecutivo dijo algo, un poco raro. Ayer Mancera dijo que quería que los suspirantes a la candidatura del Frente tomaran la prueba del polígrafo, sí. Hoy dijo, si el Frente no se consolida, si el Frente no pudiera ser lo que estamos nosotros pensando, lo que estamos aspirando a que se consolide y a que sea, pues, y si hubiera una invitación concreta del PRD, sin ninguna duda estaríamos apoyando a PRD. Hasta este momento no ha recibido. Hasta este momento no ha habido tal invitación, pero es algo que, una pregunta expresa que me hicieron, pues hay la posibilidad. Yo espero que se consolide, es una fuerza real, tiene aceptación, tiene un proyecto. Es curioso porque usted sabe que Mancera no es perredista. Entonces, cuando él dice nosotros, si no se consolida como nosotros quisiéramos, dice él y sus amigos. Pero pues si se consolida con el PRD, supongo que en fin, Miguel Ángel Mancera no está muy contento con lo que está pasando allá en el Frente. Vamos ahora a otras cosas. El Instituto Nacional Electoral sancionó con 593.9 millones de pesos a los 9 partidos políticos nacionales y a sus partidos locales por irregularidades durante su ejercicio ordinario del año pasado. El INE destaca entre esos gastos 155 millones de pesos sin objeto partidista o no comprobados, 363 millones de pesos de impuestos que no han sido pagados desde 2014. Imagínese usted dejara de pagar esa cantidad de dinero, lo que el SAT diría. En fin, los dictámenes de ingreso y gasto ordinario incluyen entre estos adeudos cuotas al IMSS, al Infonavit, de los trabajadores de cada uno de los partidos y que fueron retenidos
a los trabajadores, pero que no se han pagado. Al PRI le tocan 103 millones de pesos, al PT 98.5 millones, a Morena 97 millones, al PRD 77, al PAN 67 y a Movimiento Ciudadano 29 milloncitos de pesos. El INE también hoy aprobó realizar 3 debates presidenciales. El instituto informó que los debates van a ser el domingo 22 de abril en la Ciudad de México, el segundo el 20 de mayo en la ciudad de Tijuana y el último el 12 de junio en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Y esto lo pongo aquí porque esto es de política, es decir, no le toca a Luis Videgaray destapar a nadie. Pero si hay algo que se parezca a un destape que no haga el presidente Enrique Peña Nieto, es lo que hoy hizo Luis Videgaray con José Antonio Meade. Por favor, escuche al secretario de Relaciones Exteriores hablar de su amigo, el secretario de Hacienda. Es para mí un honor presentar a uno de los mexicanos más talentosos, más preparados, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de los éxitos en la política pública en México en las últimas décadas. El único mexicano, junto con Plutarco Elías Calles, en haber ocupado 4 secretarías distintas, en 2 gobiernos diferentes, y que hoy conduce con gran inteligencia, disciplina y sobre todo patriotismo y visión de Estado la política macroeconómica de México. Bajo el liderazgo de José Antonio Meade, hoy México tiene rumbo, tiene estabilidad y tiene claridad en las decisiones de la política económica. Como dicen las redes sociales, quédate con alguien que hable así de ti siempre. Ivonne Ortega, la priista, acusó a su partido de generar inequidad entre los aspirantes. Aseguró que no está cumpliendo la promesa de piso parejo para contender en el proceso electoral del 2018. Ortega dijo que hace una semana fue al partido para pagar sus cuotas como militante y cumplir con uno de los requisitos que el partido impone a quien suspira por una candidatura. Sin embargo, en el Comité Ejecutivo Nacional no aceptaron el pago, lo que tendría repercusiones en su registro como aspirante a la presidencia. El PRI envía malas señales para la equidad a los militantes en sus procesos internos. Hace 2 semanas solicité formalmente al presidente del PRI, Enrique Ochoa, que convocara a todos los que aspiramos a la candidatura presidencial del partido a una reunión previa a la publicación de la convocatoria al proceso interno. Hasta ahora no he recibido respuesta. Hace una semana acudí al partido para pagar mis cuotas como militante que soy y no me recibieron el pago. En el PRI urge verdadera democracia interna. Les decía yo que estamos en Monterrey y con mucho gusto transmitiendo desde aquí el noticiero, y aprovechamos pues para que gente de Monterrey estuviera a la mesa el día de hoy y que además he hablado de política y hemos hablado del INE. Mis 2 invitados de hoy, tanto Arturo Sánchez como Jesús Cantú. Arturo, Jesús, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya estuvieron ahí, estuvieron en el IFE, en el INE, en la institución. Viendo esto, a ver, si ustedes hoy, sé que conocen algunos, tú fuiste compañero de algunos de los que todavía están ahí, ¿cuáles son los retos más grandes del instituto frente a esta contienda, con estas reglas, de esta manera, Jesús? Bueno, pues son varios, pero desde luego enfrentan una elección inédita en México porque por primera vez coinciden las elecciones federales con las elecciones en 30 entidades de la República, 8 gobernadores y un jefe de gobierno. Pero además creo que desgraciadamente lo que ha sucedido en estos procesos electorales de este año han dejado muy lastimadas a las autoridades electorales, no porque hayan sucedido cuestiones pues ajenas a lo que había sucedido en los últimos años, pero creo que fueron más exacerbadas, es decir, la intromisión particularmente de los gobiernos estatales y el propio gobierno federal en los procesos electorales, particularmente del Estado de México y de Coahuila, que abren toda serie de posibilidades para lo que viene en los meses próximos, precisamente ya con el inicio del proceso electoral. Es decir, llegar a organizar una elección muy complicada con un descrédito o por lo menos un golpe a la credibilidad de las autoridades electorales. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que Jesús tiene razón, pero yo pondría el mayor reto en el arbitraje. En el arbitraje y en las quejas que se van a empezar a producir a partir de, bueno, ya,
vimos que sí, oye, Enrique Ochoa dice que ya, así es, ya, él ya va. Exacto. Él ya va a presentar la primera. Y no dudo que las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores van a generar algún otro tipo de controversia. Y arbitrar en este ambiente crispado en donde solamente sabemos que hay un candidato. Sí, sí. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero ya dijo que va a haber otros en la encuesta. Bueno, seguramente. Sí, pero está claro, es un precandidato, él lo ha dicho abiertamente. Exactamente. Bueno, y las demás fuerzas políticas no han dicho sus nombres. Y eso coloca la competencia en un cierto desequilibrio. Arbitrar en estas condiciones, cuando todo el mundo quiere adelantarse a la campaña, cuando todo el mundo quiere posicionarse, cuando están luchando por las candidaturas, implica que la autoridad electoral va a tener que tomar decisiones en algún momento ante quejas que se presenten. Y este es el principio. Durante las campañas vendrán otro tipo de polémicas. Y en ese sentido, yo creo que... el desgaste va a ser enorme, ¿no? O sea, lo que podemos esperar es que el desgaste va a ser grandísimo. Pero además viene el otro tema que Jesús de alguna manera mencionaba. El uso de los dineros durante las campañas va a estar en el centro de atención de todos los candidatos para acusar al otro. Y la fiscalización por parte del INE va a ser otro de los grandes retos. Entonces, yo creo que si es una elección inédita, no nos debemos preocupar por lo obvio. Va a haber casillas, va a haber boletas, va a haber urnas, todo eso. Ese no es el problema. El problema es arbitrar adecuadamente con un tribunal electoral que no ha dado mucha claridad de por dónde va. Sí, porque es muy nuevo. Además, porque a ver, Jesús, hemos puesto demasiado sobre el instituto. Es decir, lo hemos llenado de atribuciones, de cosas. Es decir, hemos cerrado a la hora de legislar para poner que este instituto haga tanta cosa. Tú conociste uno más pequeño, con menos atribuciones, que podría ser más eficiente en muchas cosas. Sí, sí, totalmente. Se han colocado algunas cosas que yo no creo que deberían estar en el ámbito electoral. Coloco, por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver, mucho, no todo, pero mucho lo que tiene que ver con los mensajes publicitarios, particularmente en los medios masivos de comunicación, en los spots. Todo esto que tiene que ver con las campañas que han sido llamadas campañas negativas, que en muchos de los casos son de contraste, que en otros casos efectivamente pueden ser denigratorios, pero que en cualquier democracia en todo el mundo suceden y así acontece. Esto no tiene por qué estar en el ámbito de lo electoral, en todo caso tendría que estar en otros ámbitos absolutamente, y que sí distrae muchísimos recursos del propio Instituto Nacional Electoral. El otro aspecto que es central, yo en lo personal lo considero un avance, pero sé que pone demasiado peso sobre la institución, es el haber señalado con toda claridad que rebasar los topes de gastos de campaña en más de un 5% puede conducir a la nulidad. Esto colocó una presión, especialmente porque también en la ley, sin pensar en la dificultad, establecieron tiempos muy acotados para la fiscalización. Y ahí tenemos justamente una decisión pendiente por parte del Tribunal Electoral. La de Coahuila. Del caso Coahuila. Que todavía no. Que todavía no se resuelve, que el INE en 2 ocasiones ha pretendido demostrar que hubo rebase de topes de gastos de campaña, y en una ocasión, con una sentencia, por decirlo menos polémica, el tribunal desestimó. Hay otro caso y se tiene que resolver la semana que entra, Carlos. Sí, sí, porque tendría que tomar el 1 de diciembre, posesión, según. Es el cambio. O sea, el tribunal tiene unos días. Se están tardando tanto, porque si hay algo que hacer o corregir, o si el INE podría tener la oportunidad de explicarle al tribunal en dónde están las fallas, pues se está acabando el tiempo y el tribunal está tomándose su tiempo. Como tú decías, para terminar, en una elección que no hemos tenido en términos de la cantidad de elecciones simultáneas que vamos a tener. 30 con gobernadores, presidentes municipales, de congresos locales, que es una locura, ¿no? Es decir, la convocatoria es enorme, ¿no? Y eso no causa problemas. Es decir, el INE y el IFE antes aprendió a hacer elecciones, sí, pero todo lo demás, ¿no? Eso es, ¿no? Sí, yo creo... Pero ¿qué tan optimista? Quiero terminar con esto. ¿Eres optimista? ¿Vamos a salir bien librados? ¿O vamos a tener problemas electorales y postelectorales de estos que hemos hablado? Yo espero que se salga bien librado de todo esto, y espero que se salga bien librado porque confío en la capacidad de organización de la autoridad electoral, de eso no me queda la menor duda, y fundamentalmente aquí en lo que habría que confiar
que a lo mejor ahí soy demasiado optimista o romántico pensando que los partidos políticos y los contendientes políticos no van a querer seguir abusando de todas las reglas, o sea, pero ese es el gran tema. No, vengo a Monterrey, puro optimismo. Yo soy optimista como Chuy, sí, pero la reforma electoral siguiente ya está anunciada. Ya hay temas puestos sobre la mesa para una reforma y cualquier asunto que a algún candidato le parezca mal en este proceso va a ser motivo de todo. Sí. Cada elección tenemos uno. Arturo, Jesús, mil gracias por haber estado. Los dos estuvieron en la institución, los dos hoy además pertenecen a otra gran institución. Gracias. De aquí en Monterrey, al TEC de Monterrey. Gracias a ambos. Me voy a una pausa, es muy breve. Del otro lado de la pausa voy a hablar de Monterrey. Va a ver lo que sucedió hoy en Monterrey. Se derrumbaron 3 casas. Y pues ni modo, le voy a enseñar por qué. La relación con tu tarjeta. A veces te saca de un apuro y a veces te mete en otro. Usa tu tarjeta Bancomer con BBVA Wallet, la app con la que puedes encontrar dónde comprar gratis con puntos Bancomer. Date la oportunidad de mejorar la relación con tu tarjeta. Bancomer, creando oportunidades. El cambio climático es una realidad. Nos toca a todos. Porque en México queremos que lo bueno siga contando, estamos realizando el segundo Encuentro Nacional de Cambio Climático. www.gov.mx/INEC. ¡Nos toca a todos! Cambio yo, cambias tú, cambia todo. INEC, Semarnat, Gobierno de la República. Esta temporada aproveché las mejores promociones con mi tarjeta de crédito Citibanamex. Meses sin intereses en este videojuego y descuentazo en esta tornamesa. Recibir más por preferir Citibanamex. Eso es ingenio. Máxima expresión. Ribera del Duero. Tinto Lleiroso. Cambié mi pasaporte por el INE. Cambié salir al mundo por descubrir mi mundo. Cambiamos lo de siempre por lo sobrenatural. Cambié mi forma de ver, de sentir y de pensar. Cambié hasta la fecha de regreso. Un viaje te cambia la vida. Deja que México viaje en ti. Viajemos todos por México. Porque eres más que solo un cliente. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu vida. Y ahora una excelente noticia. Si cada mes recibes depósitos en tu cuenta, también vas a poder disfrutar de todos los beneficios de Santander Plus. Solo usa la banca digital una vez al mes e inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. En Nuevo León, esta tarde, al menos 4 casas se derrumbaron en el fraccionamiento Antigua, en el municipio de Monterrey. Un hombre murió. Se realizan labores de búsqueda para localizar a una mujer que está desaparecida. Al parecer se trata de la esposa del hombre que falleció. Miguel Ángel Perales, subdirector operativo de Protección Civil de Nuevo León, informó que no se sabe aún la causa del colapso, pero se investiga a la construcción de al lado, la construcción de un complejo comercial que se ubica sobre esa avenida junto al derrumbe. Esta obra ya fue clausurada después de una inspección por parte de las autoridades tras las quejas de los vecinos sobre el riesgo que representaba para el fraccionamiento. Pero no solo el riesgo, porque según me cuentan, la gente decía, está cuarteada mi casa. Le voy a mostrar, para que se ubique, cómo la constructora Hércules, Grupo Constructor, presumía la buena ubicación del centro comercial. Y hoy, literalmente, todo se derrumbó. Lo que va a ver es la tercera casa cuando se derrumba. Y esta imagen que va a ver ahorita usted es el momento después del derrumbe. Al fondo, la señora Estela Salazar Gamboa,
de 47 años, que resultó herida, tiene heridas en la cara, en la cabeza, que era la trabajadora doméstica de la casa donde murió un hombre y, como le decía, se busca todavía a una mujer que creemos es su pareja. Evidentemente la construcción de al lado algo tuvo que ver con eso, ya había sido clausurada. Vamos a ver qué hacen las autoridades del estado y del municipio con lo que hoy sucedió. Vamos ahora a Cancún, Quintana Roo. El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dio una rueda de prensa para informar sobre el estatus de las cajas de seguridad de la empresa First National Securities. Entre otras cosas, Elías Beltrán dijo que más de la mitad de las cajas no han sido reclamadas. Mi compañero Israel Navarro está allá. Buenas noches, Israel. Cuantiosas cantidades de dinero, tarjetas para clonación, listados de propiedades del crimen organizado, incluso armas, es lo que ha encontrado la Procuraduría General de la República en las cajas de seguridad de la empresa First National Security aquí en Cancún, Quintana Roo. Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien ofreció una disculpa a los usuarios de la empresa por la demora en la entrega de las cajas, por lo que le enviarán más personal para agilizar estos trámites. Además, Carlos informó que hasta el momento se han entregado 292 cajas a los usuarios de las 1.540 resguardadas en el edificio, esto por una investigación de delincuencia organizada de Cancún, Quintana Roo. Te invito a que veamos parte de esta conferencia de prensa, Carlos. Estos hallazgos nos dan la certeza de que el crimen organizado utilizaba estas cajas para depositar insumos producto de la delincuencia y como lugar de almacenamiento de información para cometer más ilícitos. Estas cajas de seguridad hemos encontrado millonarios recursos en efectivo, tarjetas para clonación, listados de propiedades del crimen organizado, incluso armas de fuego. Basta decir que de las 1.540 cajas de seguridad existentes, los contenidos es más de la mitad de ellas ni siquiera han sido reclamados. Vamos a agilizar las entregas de los bienes sin pedir requisitos innecesarios. Te comento también que Alberto Elías Beltrán informó que acatarán las resoluciones del juez séptimo federal de Cancún para que puedan disponer, cuando ellos quieran, hacer las dispersiones oculares dentro del inmueble. Posteriormente a esta conferencia de prensa, el vocero de los afectados, así como el abogado de los afectados, desvirtuaron estas versiones del subprocurador, toda vez de que dijeron que son más de la mitad de los usuarios, cerca de 900, los que se han inscrito para que les devuelvan sus propiedades. Veamos parte de lo que dijeron ellos. 860 que se han registrado con nosotros, pero de nuevo hay mucha gente que se está llegando todos los días y hay gente que yo sé, por lo menos un tanto, que no se registraron por lo mismo, por sus abogados. Entonces yo diré un estimado de más de 900 personas tenemos presentes, disponibles, esperando sus cajas. Por lo pronto, Carlos, mañana continuará la entrega de estas pertenencias, para lo cual la SEIDO dispondrá de más personal de la Procuraduría General de la República, esto para entregar estas pertenencias a la brevedad. Ese es el reporte que te tengo desde Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias, buenas noches, nos seguirás informando. Muy buenas noches. Vamos a pasar ahora a la información de economía. Esta es la primera vez en el año que Banco de México hace una revisión a la baja de su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto. Empezamos el año creyendo que íbamos a crecer entre 1.3 y 2.3%. Al término del primer trimestre, Banco de México elevó el rango a entre 1.5 y 2.5%. Después del segundo trimestre lo volvió a subir a un rango de entre 2 y 2.5%. Ahora quedarás, dice Banco de México, entre 1.8 y 2.3%. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sí, ese al que hoy dijo cosas increíbles, su amigo Luis Videgaray de él, dijo que el aumento del salario mínimo anunciado ayer por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un adelanto en los trabajos del gobierno federal por la recuperación de los sueldos en el país, aunque aún falta, dijo, algo por avanzar. Yo creo que el aumento del salario mínimo es un paso importante. Si nosotros revisamos los aumentos promedio al salario mínimo en la administración del 2000 al 2006, fueron en promedio poco menos de 2 pesos por año. Del 2006 al 2012 fueron aumentos poquito superiores a los 2 pesos por año. Y en los últimos 2 años en México hemos visto aumentos importantes comparados con lo que habíamos visto antes, y aumentos importantes que de continuar habrán de permitir consolidar una política de la recuperación del salario mínimo. Hacía mucho tiempo que no se veía en México incrementos reales del salario. Claramente falta mucho en esta política de recuperación, pero se están dando pasos importantes y prudentes. Y hablando de eso,
no sé si usted se acuerda, pero hay una cosa que se llama la CTM. Carlos Acebes del Olmo, secretario general de la CTM, dijo que va a trabajar en una propuesta para que los legisladores consideren la desaparición ya de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque dice su tarea dejó de ser funcional. Eso fue lo que dijo el secretario general de la CTM. Ildefonso Guajardo hoy le respondió a lo que dijo a Robert Lighthizer el otro día. Robert Lighthizer ayer dijo que estaba preocupado por la falta de avances en las negociaciones y en la postura de México y Canadá en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El día de hoy, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el tratado no se negocia en los medios ni con declaraciones, sino con trabajo técnico. Tenemos básicamente 7 capítulos que están casi totalmente terminados y que es cuestión de definición ya de los ministros de ya publicarlos como terminados con algunos pequeños elementos que faltaría por decidir. Yo creo que la fortaleza de una negociación no se establece en declaraciones mediáticas, se establece en la conducción estratégica de las mesas de negociación. Y ahí México ha actuado con claridad, con firmeza y con positivismo. Así es que eso es lo que seguirá conduciendo nuestras negociaciones. No son a través de los medios como se va a negociar, sino a través de propuestas concretas. Y sobre el Tratado de Libre Comercio habló hoy también el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Conversó con el director editorial de este grupo, de Grupo Milenio, en El Asalto a la Razón. Esto es una parte de lo que le dijo Salinas de Gortari sobre el tratado que él promovió, negoció y firmó en su primera parte. Carlos, el tratado, que fue sobre aspectos comerciales, tuvo un significado adicional. Y si, como se relata en este libro, atendemos a ese significado, entonces podemos comprender qué significaría cancelarlo. Fue un tratado en el que, en lugar de que las finanzas definieran el comercio, como ha ocurrido mundialmente, y después llegaran los gobiernos a tratar de acomodar sus decisiones a esa realidad, el tratado invirtió las circunstancias y dio certidumbre de mediano y largo plazo para poder tomar decisiones. Ese fue un aspecto esencial del tratado. Ellos conocen mucho mejor la circunstancia de la negociación y las realidades de la economía el día de hoy, no cabe duda. A lo que me refiero sobre todo en ese párrafo de la reflexión de que las repercusiones dentro de México serían peores que en Estados Unidos, no es solo en la parte económica, sino en lo que yo refería al inicio de esta entrevista. Se perdería esa forma de relacionarnos entre México y Estados Unidos. Como socios, más que como el patio trasero de los Estados Unidos. Una relación basada en reglas, Carlos, no en caprichos ni en humores del momento. Carlos Salinas de Gortari con Carlos Marín en El Asalto a la Razón. Voy a hacer una pausa. Del otro lado de la pausa, ya estamos en tiempos de liguilla y está Jimé Rodríguez con nosotros allá desde México. Le cuenta todo lo que usted tiene que saber. La relación con tu tarjeta. A veces te saca de un apuro y a veces te mete en otro. Usa tu tarjeta Bancomer con BBVA Wallet, la app con la que puedes encontrar dónde comprar gratis con puntos Bancomer. Date la oportunidad de mejorar la relación con tu tarjeta. Bancomer, creando oportunidades. El tiempo se vuelve mágico cuando estás en Puerto Escondido. Apreciar el arte en una galería a la orilla del mar. Disfrutar de la privacidad. Que te atiendan como en casa. Conversar con gente nueva y divertida. Creer que los paraísos naturales existen. Descúbrelo tú mismo. Oaxaca lo tiene todo. Visita Oaxaca. Estamos de pie. Invertir mi aguinaldo hoy en un pagaré Citibanamex y recibir un rendimiento del 7.2% para irnos todos de vacaciones. Eso es ingenio. Máxima expresión. Ribera del Duero. Tinto Lleiroso. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu nómina para que sigas creciendo. Y porque eres más que solo un cliente, ahora te regresamos más dinero por domiciliar tus servicios. Y por ahorrar en dinero creciente. Solo usa la banca digital una vez al mes.
e inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. Son tiempos de liguilla y nadie se lo va a contar mejor que Jime Rodríguez aquí en este noticiero a esta hora. Jime, cuéntanos cómo vamos, qué va a pasar, todo cuéntame, Jime. Un gusto saludarte, bien lo decías, ya llegó el momento de la liguilla de este 2017, apertura por supuesto. En antecedentes, todos estos cuartos de final, los enfrentamientos que quedaron ya habían tenido historia antes, vamos a repasarla, pero te traigo el día de hoy la buena y la mala en el cuaderno. Empecemos con la buena. ¿Por qué la buena? Porque obviamente viene para Cruz Azul por una parte que después de 3 años, es decir, 6 torneos cortos, logra justamente llegar a la liguilla. Después de tanto llorar sus aficionados, están en la llamada fiesta grande. La última vez había sido el Clausura 2014, donde habían acabado como líderes y fueron eliminados en los cuartos de final. De hecho, el próximo 7 de diciembre de este 2017 se cumplen ya 20 años si no logran acceder al título en este semestre. Por otro lado, es buena noticia también que tenemos a ambos clubes regios. Sabemos que siempre son los que cumplen en cancha, que dan mucho espectáculo. Tan solo la semana pasada tuvimos el clásico regio que se llevó los Rayados de Monterrey, así que ahí están por supuesto, y además tienen a Avilés Hurtado, los del Monterrey, que fue el líder de goleo junto con Boselli de León con 11 tantos. Por otro lado, también destacar lo del Atlas, que pues llega a la liguilla después de un semestre en que se tuvo que enfrentar a la adversidad con muchísimas lesiones y por supuesto la baja de Rafael Márquez después de todo el escándalo. Y por último, me parece también importante resaltar el castigo a los árbitros, que la semana pasada se les hizo de sorpresa un examen físico. Salieron varios nombres por ahí que reprobaron el examen físico y en estos momentos no están arbitrando los partidos de ida de estos cuartos de final. Y ahora pasemos a la mala, que es completamente centrada en el Cruz Azul. ¿Por qué en el Cruz Azul? Porque desafortunadamente ya se han enfrentado 3 veces ante el América en este clásico joven en instancias de liguilla, y en 2 de esas 3 veces cayeron ante el América. Obviamente la más recordada, aquella final que pierden en los últimos instantes y después también en finales. Por otro lado, es el 6º lugar, pasó como 6º lugar de la tabla general, y el 6º lugar, a diferencia de todo el resto de los lugares del 1 al 8, nunca ha salido campeón. Esa es una estadística por ahí curiosa, y además podrían ser posiblemente los últimos duelos de Paco Gémez del Español frente al Cruz Azul. Ha sido criticado, pero bueno, ha sido el responsable de llevarlos después de 3 años. Otra de las malas que tenemos que agregar en estos últimos instantes es por supuesto que el Morelia, a pesar de ser de los mejores visitantes, cayó el día de hoy en los últimos minutos ante el Toluca en el primer partido de estos cuartos de final. 2-1 el marcador, tiene ahora desventaja. Los goles cayeron en la remontada del Toluca al 90 y al 93, así que tendrán que hacer todo por remontar en la vuelta el próximo fin de semana. Ya mañana los duelos, la verdad, a mi parecer más interesantes. Obviamente el clásico joven, Cruz Azul recibiendo al América, y también los Rayados del Monterrey visitando al Atlas, el primer lugar ante el 8º, Carlos. Entonces regresamos contigo ya con todo este reporte de lo que será la liguilla hasta Monterrey. Muchas gracias, Jime. Por cierto, yo estoy en Monterrey, entonces pasión hoy. Mañana todos van a estar vueltos locos, así que así va a ser. Jime, gracias. Mañana volvemos a hablar. Buenas noches. Buenas noches a usted. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Lo espero a las 10 de la noche en punto aquí en Milenio Televisión. Quédese con nosotros. Viene la afición, Héctor Zamarrón. En milenio.com, la mejor información todo el día. Que le vaya muy bien. Buenas noches.